Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con la presencia de un argentino que trabaja, que estudia, que tiene una gran formación jurídica, recibido de abogado en la Universidad de Belgrano. Estuvo en Harvard, estuvo en otros lugares del exterior, preparándose y siguiendo cursos en ese aspecto. El doctor Guillermo Borda, cuyo padre fue el hombre que escribió todos los libros por el cual estudiamos Derecho Civil. Por lo menos intentamos estudiar lo que éramos medio haraganes, pero, en fin, un maestro del Derecho Civil y el hijo parece que anda siguiendo velozmente sus pasos. Querido doctor, yo sé que estuvo en distintos lugares, que ha recibido honores de varias universidades del continente, así que quiero expresarle mi reconocimiento y agradecerle su presencia hoy en nuestro programa. El agradecido soy yo, doctor, por tantas generosas palabras que usted ha dicho respecto de mí y como respecto de mi padre. Así que el agradecido soy yo y el agradecido soy también por poder participar de este espacio que usted conduce. Yo creo que lo que he dicho es la verdad. Lo que estudiamos Derecho y nos recibimos abogados, mucho le debemos a ustedes. Y usted que está en la actividad profesional, pero también está como profesor, está en la USAL, justamente en la Universidad de El Salvador, por supuesto, donde era el rector en su momento, el doctor Tobías, que invitó y hoy está el amigo profesor de Derecho Constitucional y ex decano de la facultad, del cual hablábamos el otro día, ¿no? Exactamente, el profesor Carlos Salvador y Arzuaga. Salvador Arzuaga, así es, lo conocemos desde hace bastante tiempo. Mire, doctor, usted lo suele ver al programa, me lo dijo el otro día, cuando vino Dicky con usted, y estuvimos con Dicky, que es un amigo, Dicky de la Rúa. Así que yo lo dejo que usted se exprese con total tranquilidad sobre el tema, que ya no le voy a decir cuál, que más lo preocupa al doctor Guillermo Borda, que ya me imagino cuál es, pero yo le dejo que usted se exprese con total libertad. No, uno de los temas que preocupan hoy en la actualidad, y no solamente creo que me preocupa a mí, sino que nos preocupa a todos los argentinos, A los es argentinos. la situación en este momento que está atravesando la justicia, ¿no? Hay un gran descreimiento por parte de la justicia, de la ciudadanía. Descreimiento que fundamentalmente se basa, o por lo menos los medios de comunicación lo focalizan, en la esfera del fuero federal penal. Y eso parece que se transmite al resto de los fueros de la nación. Y el problema no está solamente en el fuero federal penal, el problema está también en el fuero civil, en el fuero comercial, en el laboral. O sea, hay una gran lentitud de la justicia y hay también una falta de completar todos los cuadros. Fíjate, doctor, que hay alrededor de 200 pliegos que han sido elevados y que ahora aparentemente vuelven del Congreso al Poder Ejecutivo. O sea, van a seguir un tiempo largo hasta que nuevamente se organicen las ternas, se propongan los nuevos jueces, y todo esto va en desmedro de la justicia. Y vemos además ahora que hay todo un avance sobre la justicia que es lo más preocupante, porque no solamente nos encontramos, como le digo yo, con la demora en la designación de los jueces y cubrir las vacantes, sino que además ahora nos encontramos
con que van a producirse cambios de jueces que los van a sacar de una cámara a otra por una cuestión de pases. Y la realidad es que los pases que han ocurrido, y los jueces, sobre todo estos 10 pliegos que aparentemente, o que han ido al Senado para su tratamiento, estos mismos jueces estos casos similares se han dado a lo largo de los últimos 15 años. Durante los gobiernos anteriores también se han producido cambios de un lugar al otro, de jueces federales de una provincia a la otra, de Corrientes al Chaco, por ejemplo, y nadie los objetó. Y ahora hay una objeción. Por lo tanto, se pone todo esto en tela de juicio, la calidad y además la capacidad de los jueces. Y además de esto, le agregamos ahora la posibilidad también del estudio de esta comisión que se ha creado para ver si se modifica la integración de la Corte, la composición de la Corte. Y vemos todo esto realmente con perplejidad, porque fíjese usted qué cosa insólita. En el año 2013, el gobierno nacional, para tratar de bajar la cantidad de expedientes que llegaban a la Corte y tratar de reducir el número de sentencias de la Corte, había creado las cámaras de casación civil, comercial, contencioso administrativo, federal, civil y comercial, laboral y además de seguridad social. Y transcurrieron 6 años sin que estos se integraran, sin integrar los organismos, estos que se habían sido sancionados, y en el año 2019, mediante una nueva ley del Congreso, se dejó sin efecto las distintas cámaras de casación creadas, que nunca habían sido integradas. Y no habían sido integradas, ¿por qué? Porque decían que no había los medios económicos como para poder conformar las distintas salas, con todo el personal, la estructura edilicia, etc. Y hoy van a crear una cantidad enorme de juzgados federales, una cantidad enorme de fiscalías. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué? En este momento, cuando estamos atravesando una situación económica terrible, que todavía las consecuencias no se terminan de visualizar, si bien ya las vemos, entonces todo esto a uno le produce una perplejidad realmente muy grande, y una preocupación muy grande, ¿no? Sobre todo por lo que va a venir, no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito político y económico del país. Entonces todo esto repercute, y bueno, y esto realmente es una cuestión que a uno le produce zozobra, ¿no? Creo que tenemos que terminar con estas divisiones que han ido paralizando al país. Hay unos enconos encendados, lo que tenemos que tratar es de apaciguar, de buscar la calma, de que podamos conversar sin discutir agresivamente. O sea, hemos probado todo. Bueno, llegó un momento en que el país necesita la unión de todos los argentinos, de enfrentarla. Ahora se nos viene un problema económico terrible, debemos enfrentarlo todos juntos, sin distinción de banderías. Es la única salida que tiene el país, pero convocando a todos los sectores, no a un sector por sobre el otro. Tenemos que convocar a todos. Acá estamos enfrente de una situación económica catastrófica. Hay que llamar a los expertos de todos los sectores, de todas las corrientes ideológicas, para que hagan su aporte, para que entre todos se busque una solución a la salida del país. Estamos viendo que una cantidad de gente está yéndose al exterior. Tenemos mentes brillantes en el exterior. ¿Por qué motivo triunfan en el exterior y no pueden triunfar en nuestro país? No pueden quedarse en nuestro país. Es tremendo. Y esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Hay que influir a la gente en una sensación de optimismo a pesar de que estamos en un momento tan grave. Y esto no se logra con el enfrentamiento de un sector con el otro, se logra en una convergencia de opiniones, en una convergencia de políticas. Siempre hemos estado yendo de un lado al otro, y eso nos ha llevado, fíjense, hablábamos ayer de países como Australia o Canadá, que han tenido la misma antigüedad que nosotros. Miren en la posición en que están ellos y en la posición que estamos nosotros. Y no podemos echarle la culpa a un gobierno o a otro. Ha sido la permanente tránsito de distintas políticas. Comparto lo que usted dice. Apoyo totalmente. Es brutal, doctor, es brutal. Miren el desarrollo económico de Australia, el desarrollo económico de Canadá,
¿Cómo es posible que la Argentina, que era un país que estaba entre los 8 países más desarrollados del mundo a principios del siglo pasado, haya pasado a ser ahora un país subdesarrollado? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se Le explica doy con un las dato, presentes que hemos tenido? le doy un Es, dato para ratificar lo que usted dice. En, en 1880 hasta 1905 teníamos el PBI igual que Estados Unidos. ¿Mm? Fíjese lo que digo. A eso hablamos de la generación del 80 y como esto. Yo le pido disculpas porque lo interrumpí un poco ahí. No, no, por Pero era porque supuesto. me salía de adentro decir cómo éramos y cómo estamos. Y yo no eludo responsabilidades, creo que somos todos un poco culpables. Lo que sí creo que también ha llegado la hora de la reflexión, el análisis, el amor a la patria, de hacer las cosas bien, de estudiar los temas. Y bueno, como usted decía, de cualquier sector al que se pertenezca. Yo creo que esta es la obligación. Le pido que continúe tranquilo, doctor, y disculpas por haberlo interrumpido. No, por favor, doctor, al contrario. Pero fíjese usted, otra de las situaciones que se van a dar ahora. Esta pandemia, esta terrible este covirus que ha aparecido y que ha atacado y ha perjudicado a todo el mundo, porque la situación económica del mundo es hoy, no tiene nada que ver con diciembre del año pasado. O sea, ha sido devastadora. Y sin embargo, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que va a ocurrir ahora? Y acá, en nuestro país, hay una cantidad de contratos que se van a caer, se van a tener que reajustar. ¿Y esto qué implica? Implica, por un lado, buscar entendimientos, pero no siempre se obtienen entendimientos, no siempre se consiguen a través de una mediación, ya sea de un tercero o un mediador prejudicial, se llegue a un acuerdo. Pero van a inundarse los tribunales de reclamos. Y acá se da un caso típico de lo que es la famosa teoría de la imprevisión que llamamos los civilistas, que había sido Claro, ya legislada en el año 68, que había sido incluida en el año 68, algo que no preveía Vélez, y que ahora el nuevo código lo ha vuelto a ratificar y lo ha incorporado. Y bueno, se va a dar de vuelta exactamente la impresión, los casos plantearse en tribunales, y van a haber infinidad de demandas, buscándose un reajuste equitativo, porque lo que las partes van a buscar es lograr mantener un equilibrio en los contratos, en las contraprestaciones, porque hoy se ha producido un desbalance total. Hay gente que no puede afrontar ni el alquiler del departamento que habita. No tienen dinero como para afrontar, fíjese usted, han estado cerrados, están cerrados los estudios de los abogados, desde que comenzó esto en el mes de marzo, 5 o 6 meses, sin que los profesionales puedan acudir a sus estudios, sin poder atender a sus clientes, sin poder atender las consultas. Eso implica una cantidad, por supuesto, una cantidad de abogados jóvenes que no pueden aguantar los alquileres porque no tienen ninguna entrada y tienen que entregar los departamentos o los estudios. Todo eso origina una cantidad de conflictos. Eso en el sector abogadil. No hablemos en el sector de comercio, uno está viendo la cantidad de locales que se encuentran cerrados hoy en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el problema es un problema muy grave. Y acá, si no hay por parte de ambas partes una posición conciliadora y de buscar un acuerdo, los tribunales se van a encontrar abarrotados de juicios y de reclamos. ¿No? Que por supuesto el juez le dará la razón a uno o a otro, pero siempre va a ser una fuente de perjuicios económicos. ¿No? O sea que uno ve este futuro con mucha preocupación. ¿usted no cree, mi querido doctor? Yo suelo sostener esta posición que seguimos peleando o enfrentándonos por el pasado en lugar de pensar en el futuro, ¿no? Lo que usted decía, que el futuro nos encuentre solucionando problemas, que la gente tenga otro estándar de vida, que la gente pueda vivir mejor, que haya paz,
que haya seguridad, que puede ser una política de Estado, la seguridad, que luchemos contra el narcotráfico, que hagamos todo lo que corresponde, porque yo creo que el que llega a la función pública tiene 34 millones de argentinos, como usted decía, para poder recurrir a los mismos, y no solamente al amigo, no solamente al de su partido, sino que vea con espíritu de grandeza este tema. Yo recuerdo que un compromisario mío fue un gran estadista como el presidente Frondizi. Don Arturo dijo en una conferencia sobre Carlos Pellegrini, industrialista, terminó diciendo lo que nos haría falta para ahora. Dijo un hombre proveniente del irigoyenismo, hoy en el movimiento de integración y desarrollo, viene a rendir homenaje a un autonomista, porque la conferencia era Carlos Pellegrini, industrialista. Porque cuando están en juego los intereses de la nación, por encima de todo ello está el interés de la patria. Creo que ese es un principio que tendríamos que aplicarlo en este momento, en toda su dimensión. No sé qué opina usted, doctor. Bueno, pues usted se refiere a don Arturo Frondizi, un visionario, un hombre con un estadista, Un que estadista. ha sido reconocido con los años, pero no en su momento. Fíjese qué barbaridad. Cuando gobernó lo cuestionaban desde todos los sectores y terminó cayendo. Y ha sido el hombre con una visión de futuro enorme. Él, viendo lo que necesitaba el país, cambió hasta su enfoque con el famoso tema del petróleo. Él había escrito un libro sobre petróleo y cuando llegó el momento de gobernar se dio cuenta que tenía que cambiar, que no podía seguir con el preconcepto que tenía, que había que buscar las fuentes para producir en la Argentina, que era lo que producía, había que sacar petróleo. Y entonces no titubeó, rompiendo con sus esquemas antiguos, no titubeó y abrió las posibilidades de la Argentina al autoabastecimiento. Lo logramos gracias a un cambio abrupto de la política económica que imperaba hasta ese momento. Eso demuestra la plasticidad de un dirigente y la capacidad para ver el futuro. Eso es lo que nos está faltando y es lo que nos falta. Ver un hombre que rompe con las ataduras y dice, vamos a trabajar todos juntos. No buscó la divergencia, sino buscó los puntos de unión, donde si fue un permanente trabajador para la unidad nacional. Y eso es lo que veo que nos está faltando, ¿no? Y eso se nota. Tres cosas nomás de rescato de don Arturo, ¿no? Hay muchas más. Uno, el autoabastecimiento petrolero que, como usted dijo, había escrito Petróleo y Política, y cuando asume, se da cuenta que las circunstancias eran otras. No es falta de coherencia, sino fue usted un gran jurista, fue un estado de necesidad de alguna manera, de lo que le hacía falta al país, lo que él aplicó para cambiar y logró el autoabastecimiento petrolero en menos de 4 años. Exacto. Pero después de eso, la industria automotriz también fue una cosa fantástica la que hizo. Y tercero, creo que habrá sido el que mejor relaciones exteriores hizo a favor del país, lo hizo él personalmente. Fue recibido por personas que no lo recibía nadie. Pero aparte de eso, creo que nuestra obligación es, como usted dice, doctor, que prime el espíritu de argentino, de amor al prójimo, de espíritu de solidaridad. Volviendo un poco y volviendo al tema de Frondizi, esa amplitud mental que tuvo Frondizi que hasta abrió las universidades, a las universidades privadas, la posibilidad de que hubiera enseñanza pública y privada, que compartieran y trabajaran. Esa amplitud que tuvo es la que creo que debería imperar en este momento. Hoy más que nunca tenemos que ser condescendientes, a tratar de unificar criterios y buscar sobre todo la unidad nacional. Esta división que tenemos en la nueva división que tenemos en Argentina es terriblemente nociva. Mientras esto siga, la Argentina va a seguir atada a un freno sin poderse desarrollar. Y realmente uno va pasando los años y siempre tuvo la idea de una Argentina grande, de una Argentina próspera, y ve que eso no se produce y da mucha tristeza, ¿no?
y pensar que los sacaron del poder porque habló con el Che Guevara. Exacto. Exacto. Pero yo le digo a usted que comparto totalmente su criterio. Y cuando hablamos de San Martín hoy, digo que Güemes tuvo una labor fundamental en eso. Y él me habló un amigo de Salta, que forma parte del partido, el señor Martín Güemes, que va a dictar una conferencia sobre el tema de la actitud que tuvo Güemes en aquel tema, en la que tuvo mucho que ver, diremos, colaborando. Y después también lo menciono a mi comprovinciano Cabral, que entregó su vida defendiendo a su jefe. Exacto. Esas lealtades que a veces no existen son las que tienen que volver a tener vigencia. Mi criterio también en otros aspectos. Doctor querido, usted sabe que tengo un alto concepto de su persona. Lo quiero felicitar y agradecer que haya estado en nuestro programa. Y seguimos hablando, por supuesto, fuera del programa, fuera de la televisión, como lo hicimos el otro día, en que tuvimos la oportunidad de cambiar de ideas sobre una serie de cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y hasta pronto, que nos veamos nuevamente. Mucha suerte, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, quiero, en estas conclusiones, quiero expresar mi reconocimiento a un nombre de la energía, de las cualidades morales e intelectuales que tiene el doctor Guillermo Borda. Ya no menciono lo que hizo el padre en materia de derecho civil, porque fue quizás el que nos enseñó el camino a todos los que estudiamos derecho, con su libro de derecho civil, con su obra de derecho civil. Pero quiero también coincidir que ha sido sumamente prudente, que ha fijado posiciones, pero civilizadamente, sin ir duramente, a veces despiadadamente, como hacen algunos, que no es lo mejor para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. Yo creo que esta libertad de prensa, que es la más cara de las libertades, se las defiende hablando sensatamente, reflexionando,
con seriedad, con objetividad y diciendo las cosas sin entrar a los terrenos personales, que son lo que en definitiva hace que los argentinos nos sigamos dividiendo por pensar en el pasado y no en el futuro. Que si somos sensatos, si somos generosos, si cumplimos con el espíritu solidario, indudablemente que nos va a permitir recuperar a nuestra querida Argentina de este lugar en el cual estamos hoy. Con trabajo, con gente capaz, cualquiera fuera el sector, no con el amigo solamente, sino con aquellos que tienen honestidad, conocimiento, amor a la patria, sentido común, y también, ¿por qué no decirlo? Y que quieran al ser humano, al compatriota, que traten de apoyarlo para que vivan mejor, que para que vivan dignamente, creando las condiciones que en ese aspecto debe ser la de trabajos dignos, de trabajar con espíritu de servir a los demás. Tenemos capacidad, tenemos inteligencia, tenemos historia y tenemos que tener algo que a lo mejor nos falta. Dejar de lado el individualismo y pensar con espíritu de que los argentinos nos unamos, aún en la discrepancia, queriéndonos un poco más y pensemos con un gran espíritu de grandeza que tenemos esa obligación, servir a los demás, porque son seres humanos, son nuestros prójimos y son nuestros compatriotas a los cuales nos debemos en definitiva. Ese es el compromiso que tenemos que asumir para comenzar a recorrer el camino que nos permita llegar y cumplir con los objetivos y con las metas que nos fijamos cuando comenzamos nuestra tarea como simples hombres públicos, como simples ciudadanos, y que los ciudadanos tengan la capacidad de poder participar y ser protagonistas también. Tenemos que crear esas condiciones con amor al prójimo y con amor a la patria. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.